En el presente video se hablará sobre hallux valgus y su manejo en atención primaria de salud. El hallux valgus, conocido comúnmente como juanete, es la deformidad de la primera articulación metatarsofalángica del pie, caracterizada por la desviación lateral del primer ortejo asociada a la desviación medial del primer metatarsiano, generando una deformidad llamada bunio. Esto le genera bastante dolor e incomodidad al paciente, y es uno de los principales motivos por los cuales se consulta, al igual que las molestias estéticas. En caso de ser sintomático, puede tener importantes consecuencias funcionales e incluso llevar a la limitación severa. Su prevalencia es del 10 al 20% de la población y el 90% corresponde a mujeres, con una media de 60 años. Existe un desbalance progresivo entre los músculos aductores y abductores del pie. Los abductores, que se encuentran medial al hallux, habitualmente son más delgados y tienen menos fuerza que la parte aductora, que se encuentra por lateral. Esto permitirá una lateralización, elevación y rotación del hallux, generando la deformidad. Además, debido a la presión que éste ejerce sobre el resto de los dedos, pueden generarse alteraciones en los dedos menores, produciendo elevación, lo que se conoce como dedos en garra. Su etiología es multifactorial, siendo descritos factores que predisponen al desarrollo de esta condición. El principal factor extrínseco corresponde al uso del calzado, sobre todo los que determinan una sobrecompresión crónica de la zona del antepié y una elevación excesiva del talón, los que comúnmente son utilizados por mujeres. Dentro de los factores intrínsecos, el factor más importante es la herencia, pero existen otros como la presencia de pie plano y la contractura del tendón calcáneo, por la pronación que generan en el pie que predispone a la formación de la desviación lateral del hallux. El diagnóstico es esencialmente clínico, siendo de utilidad el uso de radiografías para certificarlo. Los síntomas más frecuentes son el dolor en la cara dorsomedial de la primera articulación metatarsofalágica asociada a la deformidad característica. Además, la piel de esa zona se torna eritematosa y sensible por la presión que ejerce el calzado sobre ella. Junto con lo anterior, se produce dolor bajo las cabezas de los metatarsianos, conocida como metatarsalgia por transferencia, producto de la sobrecarga mecánica sobre estos. Al examen físico se verificará la deformidad descrita, pudiendo observarse callosidad en el bunio debido al roce con el zapato y en la zona plantar bajo la cabeza del segundo y tercer metatarsiano, junto a deformidad variable de los ortejos menores. Se debe evaluar la flexibilidad del hallux en flexo-extensión y la presencia de dolor en el rango de movimiento. Ambos puntos son importantes para descartar una artrosis asociada. También hay que evaluar otras alteraciones del pie atribuibles a un pie plano o a un complejo gastrocnemio sóleo corto. El estudio se realiza con una radiografía de pie antero-posterior y lateral, ambas en carga. En ellas se pueden consignar distintos grados de deformidad, que pueden ir desde una alteración leve, que haya una subluxación o luxación completa de la primera articulación o que existan cambios artrósicos. Existen ángulos importantes, con el fin de evaluar el grado de deformidad. Marcado con el número 1 se encuentra el ángulo de hallux valgus, que mide el ángulo que existe entre la falange proximal y el primer metatarsiano. Su valor normal es menor a 15 grados. En segundo lugar está el ángulo intermetatarsiano, que mide el ángulo que existe entre los ejes mayores del primer y segundo metatarsiano. Su valor normal es de menor a 9 grados. Conocer estos valores nos ayudará a clasificar el hallux valgus según su grado de deformidad en leve, moderado o severo. El manejo inicial del hallux valgus es siempre ortopédico, idealmente manejado en atención primaria. Hay que insistir a los pacientes en el cambio de calzado, es decir, plantearles que no utilicen zapatos estrechos, zapatos con tacos o con una caja de dedos muy angosta. Se puede intentar recurrir a protecciones de silicona u otro material blando para aliviar la presión directa. Para disminuir el dolor y la inflamación se utilizan antiinflamatorios, analgesia y frío local. La movilización articular y de partes blandas aumenta la flexibilidad y puede tener algún rol en disminuir el dolor. El manejo por podólogo ayuda en la disminución del tamaño de las callosidades dolorosas y el uso de plantillas con botón de descarga retrocapital se usa en los pacientes con metatarsalgia por transferencia. Hay que destacar que la evidencia actual señala que el uso de órtesis tipo separadores de dedos no tiene buenos resultados y está demostrado que no corrige ni enlentece la progresión de esta deformidad. La terapia conservadora, realizada en forma regular, presenta una buena respuesta en pacientes con patología leve, pero su rol es limitado en patologías moderadas a severas.
Los criterios de referencia a nivel secundario para manejo por especialista son el hallux valgus, independiente de la magnitud, refractario al tratamiento médico inicial y que limite las actividades de la vida diaria del paciente a causa del dolor. Además, el hallux valgus asociado a artritis reumatoide. El tratamiento quirúrgico se plantea para aquellos pacientes con persistencia en el dolor que no se dé con las medidas ortopédicas, en aquellos con progresión de la enfermedad en los que existen signos de artrosis y en casos severos o que presenten alteración de los otros dedos. Los objetivos de la cirugía son el alivio de los síntomas, restaurar la función y corregir la deformidad. Para esto se han descrito más de 100 técnicas, siendo actualmente las más utilizadas las osteotomías del primer metatarsiano. Estas persiguen restablecer el alineamiento normal del antepié, con alivio del dolor y de la deformidad, presentando resultados satisfactorios hasta en un 85% de los casos. La elección del tipo de osteotomía va a depender de la severidad de la deformidad. Mientras más severo, suele ser más proximal hacia la articulación cuneo-metatarsiana. Otra opción quirúrgica en casos severos o asociados a artrosis es la artrodesis, en donde se fija la articulación metatarsofalángica anclando las dos piezas óseas. Las contraindicaciones de la cirugía son la infección activa en el pie y la insuficiencia vascular grave. A modo de conclusión, es importante reconocer al hallux valgus como una entidad prevalente, siendo la deformidad más común del pie y teniendo importantes consecuencias funcionales en caso de ser sintomático, incluso llegando a la limitación severa. El tratamiento inicial es conservador, con tratamiento ortopédico siendo su indicación de manejo y control en atención primaria. Existen múltiples métodos de tratamiento en la actualidad, sin embargo, solo el tratamiento quirúrgico es capaz de corregir la deformidad. Conocer las indicaciones de referencia y contrarreferencia permite la coordinación entre los distintos componentes de la red asistencial y permite optimizar la pertinencia de la derivación de casos desde la atención primaria y así aumentar la resolutividad en pacientes que lo requieran por parte de la especialidad. A continuación, se presenta la bibliografía utilizada para la composición de este video. Muchas gracias por su atención.